Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. Muchas gracias, Mabel, por el pase. Bueno, tenemos semanas agitadísimas, semanas de mucha información y hoy particularmente en la columna de Jueves Libres vamos a ver un informe de un tema que sigue siendo recursivo, un tema que sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque nos pasa a la mayoría de las mujeres. Y estamos hablando del acoso sexual callejero. Una forma de violencia que al día de hoy está un poco más visibilizada, un poco menos naturalizada, pero no por eso sigue, no por eso no se da, ¿no? En las situaciones cotidianas, nosotras lo vivimos todos los días y para eso vamos a presentar una encuesta que se realizó desde MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, unas encuestas en donde podemos ver cuáles son los resultados en relación al acoso sexual callejero y cuáles son las formas en que se dan este tipo de violencia, ¿no? Uno de los datos que hemos podido recabar en base a estas encuestas que se dieron en el mes de abril, recordemos que se da la Semana Internacional contra el Acoso Sexual Callejero. Bueno, en esa semana se hicieron las encuestas y podemos ver que uno de los resultados dice que el 91% de las personas encuestadas dijeron que alguna vez en su vida sufrió alguna situación de acoso callejero, ¿no? O sea, prácticamente el 100% de las mujeres, 9 de cada 10 mujeres dijeron que han vivido alguna vez este tipo de situaciones. ¿Y en qué cuáles son las formas en que se da el acoso sexual callejero? Podemos decir que la forma más naturalizada, la forma más común es, por ejemplo, los besos, el hecho de que te silben, el hecho de que te toquen bocina, que opinen sobre tu ropa, sobre tu cuerpo. Bueno, esta es una de las formas más naturalizadas, lo más común que nos pasa y que no está bien, no está bueno, pero acá visibilizado en una encuesta, ¿no? ¿Qué otro dato nos parece importante o es importante resaltar? Tenemos que tener en cuenta también que sobre un comentario que se haya hecho sobre nuestro cuerpo, pero que además tenga un insulto o un gesto vulgar, 6 de cada 10 mujeres dijeron que han vivido este tipo de situación, ¿sí? Es decir, algún tipo de insulto, algún tipo de comentario con connotación sexual, 6 de cada 10 mujeres han manifestado que tuvieron que padecer este tipo de situaciones, ¿no? También algo que es mucho más grave todavía, el hecho de que te muestren sus genitales, que quieran tocarte o agarrarte. 3 de cada 10 mujeres manifestaron que le ha pasado esto en la vía pública. Fíjense ustedes que es gravísimo, o sea, estamos hablando de que vamos de situaciones que son mucho menos complejas, si se quiere, como es el hecho de que te quieran, te toquen bocina, te sigan y demás, hasta este otro tipo de situaciones que son mucho más graves, ¿no? Y el 50% de las que han sido encuestadas manifestó que en algún momento la siguieron, ¿no? Una va caminando tranquila por la calle, va caminando tranquila, paseando por el parque, por la plaza, y ¿qué pasa? Tenés a alguien que te está siguiendo, ¿no? O sea, esto que nos pasa cotidianamente no está bien, no es normal, no debería de ser normal, pero es lo que pasa, ¿no? Es terrible. Yo cuando vi los datos de la encuesta realmente digo, es algo que uno cree que le pasa a una sola, pero no. Estamos hablando de que la mitad de las mujeres encuestadas han vivido este tipo de situación en donde te persigan. Por otro lado, el 44% de las encuestadas también manifestó que le obstruyen el paso intencionalmente, ¿no? O sea, esto, bueno, me sabrán decir ustedes, las mujeres que están escuchando en sus casas, si no les ha pasado de que tengamos este tipo de situación en donde vos vas caminando y de repente, ¿qué pasa? Bueno, hay alguien que no te deja seguir caminando por esa vereda, que tenés que cruzarte de vereda. Bueno, son situaciones que nos ocurren también más de lo común. Ahí podemos ver las plaquitas entonces con algunos de los datos que realmente son datos que preocupan, ¿sí? Ahora, este es otro dato que se repite. Nosotras ya habíamos hecho esta encuesta hace 2 años y la edad en la cual las mujeres que eran encuestadas, una de las preguntas que le hacíamos a las mujeres encuestadas tiene que ver con que si recuerdan cuándo o en qué edad
han sufrido este tipo de situaciones, cuándo fue la primera vez que les ocurrió este tipo de situaciones. Y ya hace 2 años nos decían que a los 7 años, por ejemplo, habían sufrido alguna situación de este tipo. Ahora, si nos fijamos, también estamos hablando de edades muy bajas, porque hay mujeres que nos dijeron que entre los 8 y los 9 años ya vivieron alguna situación de acoso, y la mayoría de las encuestadas, ¿sí?, el 83% de las encuestadas, entre los 10 y los 20 años, ¿sí? O sea, la primera vez que han vivido una situación de acoso en la calle ha sido entre los 10 y los 20 años. O sea, estamos hablando de niñas, de adolescentes. Entonces, bueno, realmente esto da cuenta también de una problemática que hay que abordar, ¿no? Tenemos que trabajar para ver cómo podemos circular por los espacios públicos sin tener este tipo de situaciones que realmente no parecen ser graves porque las tenemos hasta naturalizadas, pero hoy por hoy, como se habla más de esto, bueno, podemos decir que tiene efectos secundarios, sobre todo para las niñas, ¿no? El hecho de no saber cómo reaccionar, el hecho de no tener herramientas para poder defendernos en esos momentos, muchas veces trae consecuencias también psicológicas, ¿no? El miedo, la vergüenza, esto de que no queramos salir solas, bueno, todo esto es como consecuencia de todas estas situaciones que estamos diciendo que se viven desde los 8 años, ¿sí? Un dato terrible. Otro de los datos que podemos compartir, no sé si tenemos alguna otra plaquita, pero sí me parece importante rescatar que como consecuencia de todo esto, ¿sí?, muchas veces nosotras tenemos diferentes estrategias para poder sentirnos más seguras, más cómodas, ¿no?, en los ámbitos estos públicos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de las mujeres preferimos ir acompañadas de alguien, ¿sí? Fíjense que en este dato también es muy alto. 8 de cada 10 mujeres dijeron que prefieren ir acompañadas de una mujer, de otro amigo, de un familiar, para poder sentirse más segura, ¿sí? Esto también como estrategias o acciones que llevamos a cabo para sentirnos más seguras, ¿sí? Otro de los datos que es importante resaltar tiene que ver con que evitamos pasar por lugares aislados o lugares que están poco iluminados y demás, ¿no? En este sentido, el 100% de las encuestadas ha manifestado que evita esos lugares directamente. O sea, si nosotros sumamos estas situaciones en las cuales salimos a la calle, alguien nos persigue, alguien no nos deja pasar, alguien nos intercepta, alguien nos dice algo, más que queremos pasar por un lugar que está oscuro, que no tenemos mucha seguridad, bueno, el 100% de las mujeres han dicho que prefieren no pasar por ese lugar directamente, cambian su recorrido, ¿sí?, o prefieren ir acompañadas, ¿sí? Otro dato que es importantísimo, fíjense ustedes cómo nos modifica la vida, tiene que ver con que el 60% de las mujeres dicen que prefieren evitar usar ropa llamativa entre comillas, porque qué es lo llamativo, ¿no? O sea, pero bueno, se evita usar cierta ropa, modifica nuestra forma de vestirnos, porque entendemos que tal vez de esa manera logramos que no nos digan nada, que no nos miren, que no nos persigan. Pero lo cierto es que también, y ahí apelo a las mujeres que me están escuchando, seguramente también recordarán que muchísimas veces vayamos vestidas como vayamos vestidas, pasa lo mismo, ¿no? O sea, esto no es un impedimento para que nos terminen diciendo barbaridades y que lejos están de ser piropos, ¿no? Después otro dato que es interesante o que es importante tiene que ver con que si las mujeres saben, conocen realmente que el acoso sexual callejero es una forma de violencia, ¿sí?, y que está incluida en la ley 26485. En este sentido, tenemos que decir que hay un mínimo avance, ¿sí?, porque tenemos prácticamente la mitad de las mujeres encuestadas que dice que sí saben que es una modalidad de violencia y la otra mitad de las mujeres que dice que no sabe. O sea, ahí hay que seguir trabajando para que se conozca en este otro porcentaje, en el otro 50%, que se conozca que efectivamente es una modalidad de violencia y que se puede denunciar, ¿no? Esto es importante que se sepa también. ¿Qué otro dato tenemos acá como importante? Ahí teníamos otra plaquita recién, a ver si podemos pasarla. Bien, acá si es que se pudo hacer, nos llegó a ver muy bien, ante una situación de acoso, cómo lo resolvió, ¿sí? La mayoría, les tengo que decir que
o por lo menos un 26% no sabe o no sabía cómo reaccionar, ¿sí? El otro 36% dijo que se fue del lugar. Otra parte de las mujeres, un 20%, lo enfrentó sola, sin ayuda. O sea, realmente es como que lo tratamos de resolver solas, ¿no? El 0%, o sea, nadie pidió ayuda a la fuerza pública, ¿sí? Nadie, o sea, lo hemos intentado resolver como podíamos, ¿sí? Y hay algún otro porcentaje muy chiquito, muy bajito, en donde fueron auxiliadas por otras personas que estaban en el lugar, o sea, un 4%, es decir, nada, ¿no? En la mayoría de las situaciones se terminan resolviendo como podemos, solas y sin tener esas herramientas para poder defendernos, ¿no? También otro dato para tener en cuenta, porque realmente esto también implica que empecemos a pensar en cómo nos involucramos ante estas situaciones. Hemos podido ver muchas situaciones que se dan en espacios públicos. Entendamos que los espacios públicos también se contemplan, por ejemplo, los colectivos, los transportes públicos, en donde hay un acceso, ¿no?, público, y donde pudimos ver también en muchas oportunidades adolescentes, ¿no?, denunciando estas situaciones en donde padecían alguna situación de acoso y, por suerte, en algunas ocasiones los choferes han detenido el colectivo, han hecho bajar a esa persona o se han involucrado otros pasajeros, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con que es necesario que tengamos tolerancia cero con las situaciones de acoso. ¿Por qué? Porque, insisto, se dan desde los 8 años, ¿sí? Se dan desde los 8 años y realmente lo que nos pasa a nosotras es que eso nos marca, ¿no? Nos marca y muchas veces hace que tengamos después problemas para poder salir solas o problemas para poder desempeñarnos y caminar libres por las calles, ¿no? Yo creo que en definitiva hay que remarcar esto, que tenemos derecho a transitar libremente por los espacios públicos, tenemos derecho a andar tranquilas, a andar sin miedo. Un poco esta encuesta viene a mostrar los datos de manera cruda, si se quiere, para que podamos ver cómo tomamos cartas en el asunto, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuanto a normativas? Como les comentaba ahí, y que alguna parte de las mujeres lo sabían y otra parte no, que hoy por hoy el acoso callejero está contemplado como una modalidad de violencia en la Ley Nacional 26485, ¿sí? Tenemos esto contemplado ante la ley, por lo tanto, esta ley insta a las fuerzas de seguridad que ante un caso de este tipo en los espacios públicos actúe, con lo cual tengamos en cuenta que podemos pedir ayuda, ¿sí? Esto como primer cuestión, y también ante un caso que queramos denunciar, también tenemos que remitirnos a esta normativa. Ahora bien, hay otros proyectos de ley que plantean que se multen estas acciones, ¿sí?, estas conductas que sean multadas, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Es el único lugar donde hoy por hoy se multa el acoso callejero. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué pasa en nuestra provincia? Hoy por hoy tenemos la media sanción en la Cámara de Diputados para que también sea sancionado el acoso sexual callejero, y habrá que ver qué pasa en el Senado, ¿no? Esperemos que en el Senado tenga esta otra media sanción, porque ya pasó hace un par de años que habíamos presentado también este proyecto desde Mumalá, pero con idas y vueltas y demás, no se terminó aprobando. Este año se volvió a presentar el proyecto de ley, ya tiene la media sanción en diputados y esperemos que en la Cámara de Senadores también se termine aprobando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite tener elementos, por supuesto, para poder defendernos y que sea mucho más claro, y que en definitiva estas conductas sean conductas que se vayan desaprendiendo, ¿no? Porque son cuestiones culturales, porque las han aprendido los varones, las tienen naturalizadas y creen que es la manera de expresarse y de poder relacionarse con nosotras en los espacios públicos, pero lo cierto es que tenemos que trabajar mucho desde la educación. Y cuando digo la educación, me refiero a la educación en la casa, me refiero a la educación en la familia, primero que nada, ¿sí? Y después, por supuesto, la educación en las instituciones educativas, que también ya la ley lo contempla, ¿sí?, que sea como un contenido que se enseñe. Y, por supuesto, lo otro que proponemos tiene que ver con la cuestión de campañas masivas de concientización, campañas masivas de sensibilización, que tomemos conciencia que esto que nos pasa a nosotras realmente es algo que nos incomoda, es algo que no nos gusta. Son situaciones que recién ahora, de un tiempo a esta parte, las estamos hablando, porque antes no las hablábamos y antes creíamos que era nuestra culpa, nos sentíamos vergüenza, creíamos que pasaba por nosotras nada más. Bueno, no.
Con estas encuestas lo que venimos mostrando en estadísticas es que es una forma de violencia que está naturalizada, que tenemos que cambiar estos patrones culturales, que necesitamos que las familias se involucren, que criemos a nuestros hijos varones de otra manera, ¿sí? Que les podamos enseñar el respeto. Yo tengo 3 hijos varones y tengo ese gran desafío para poder decirles, bueno, a ver, muchachos, de esta manera no opinemos de los cuerpos de las mujeres, no nos relacionemos de esta manera, porque tenemos derecho a tener una vida tranquila y libre para poder transitar por los espacios públicos. Así que bueno, esto es un poco el trabajo que se hizo con las estadísticas en relación al acoso sexual callejero. Hay que seguir trabajando, por supuesto, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, como decimos, ya nos avala una ley, con lo cual hay que articular para que podamos seguir trabajando. Quienes quieran participar con campañas de prevención y demás pueden sumarse. Desde Mumalá Salta lo estamos haciendo y vamos a seguir haciendo todas estas campañas de concientización para que podamos avanzar hacia una ciudad y hacia una provincia libre de violencias. Estamos ya justito estamos con el tiempo, así que bueno, llegamos al fin de la columna de Jueves Libres. Nos vemos el jueves que viene. Mañana se encuentran con Mabel, por supuesto, y nos estamos viendo hasta la próxima semana.